Antes de enviar ese mensaje, antes de planear esa cita perfecta, antes de intentar impresionarla con lo que has logrado, hay algo que necesitas entender. No es intuitivo. De hecho, contradice casi todo lo que te han enseñado sobre el amor. La mayoría de los hombres cree que el vínculo emocional nace de dar más atención, más palabras, más disponibilidad. Pero la realidad es otra. El apego no crece en la abundancia, crece en la tensión. Las mujeres no se vinculan profundamente con el hombre que lo entrega todo desde el inicio. Se vinculan con el hombre que activa algo en ellas que no pueden controlar ni explicar del todo. No es lógica, es psicológica. Hay un error silencioso que se repite una y otra vez. El hombre cree que mientras más claro, más abierto, más disponible sea, más rápido se construirá la conexión. Pero lo que realmente está haciendo es eliminar el proceso que genera esa conexión, porque el apego no aparece cuando todo está resuelto. Aparece cuando hay algo por descubrir. Piensa en cualquier cosa que te haya atrapado de verdad. No fue la certeza, fue la duda. Fue no saber completamente qué iba a pasar. Fue ese pequeño vacío el que mantuvo tu mente volviendo una y otra vez. Ahí está la clave. El cerebro humano no se engancha con lo que ya entiende, se engancha con lo que aún no termina de descifrar. Y aquí es donde todo cambia. El problema no es que estés mostrando interés. El problema es que estás eliminando cualquier espacio para que ella invierta. Cuando dices todo, cuando respondes siempre, cuando estás disponible en todo momento, no estás construyendo conexión, estás cerrando el circuito demasiado rápido. Y sin circuito abierto, no hay corriente emocional. Existe un principio psicológico simple, pero poderoso. Las personas se apegan a aquello en lo que invierten mentalmente, no a lo que reciben, a lo que procesan. Cuando una mujer piensa en ti, cuando intenta entenderte, cuando se queda con una pregunta sin responder, su mente empieza a trabajar, y en ese proceso, sin darse cuenta, empieza a involucrarse emocionalmente, no porque tú la convenciste, porque ella participó. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que esto se trata de estrategia, de calcular tiempos, de parecer ocupado. Pero no, eso es superficial, y se nota. Lo que realmente genera ese efecto es otra cosa: tener una vida que no gira alrededor de ella. Cuando tu enfoque está en tus propios proyectos, en tu crecimiento, en tu mundo, dejas de reaccionar constantemente, y sin forzarlo, empiezas a generar espacio real. No contestas de inmediato, no porque estés jugando, sino porque estás viviendo. No cuentas todo, no porque ocultes, sino porque no sientes la necesidad de vaciarte por completo en alguien que apenas estás conociendo, y ese matiz lo cambia todo. Porque entonces lo que ella percibe no es distancia artificial, percibe profundidad. Empieza a notar que hay partes de ti que aún no conoce, que no eres completamente predecible, que no puede leerte en 2 días, y eso activa algo muy específico: curiosidad emocional. La curiosidad es el inicio del apego. Cuando una mujer no puede anticiparte del todo, su mente empieza a llenar los espacios, empieza a proyectar, a imaginar, a preguntarse: ¿en qué estará ahora? ¿Por qué cambió de tema? ¿Qué más hay detrás de lo que mostró? Cada una de esas preguntas es inversión. Cada momento en el que piensa en ti sin que estés presente es construcción de vínculo. Pero en el instante en que todo está claro, en que ya no hay nada que descubrir, ese proceso se detiene. Y cuando se detiene, el interés empieza a caer. No de golpe, pero sí de forma inevitable. Aquí es donde entra otro error común: confundir vulnerabilidad con exposición inmediata. Ser abierto no significa contarlo todo desde el principio. Ser emocional no significa desbordarse. Mostrar interés no significa estar siempre disponible. El problema no es lo que das, es cuándo lo das. Cuando entregas demasiado pronto no generas conexión, generas saturación. Y la saturación no crea apego, lo elimina. Hay un patrón que se repite con precisión. Al inicio todo fluye, hay interés, hay energía, pero el hombre acelera, quiere asegurar, quiere confirmar, quiere avanzar rápido. Y en ese intento, elimina la tensión que hacía que todo funcionara. Se vuelve predecible, disponible en exceso, transparente sin medida, y entonces algo cambia. Las respuestas se enfrían, el interés baja, la conexión se diluye, no porque hiciste algo malo, sino porque eliminaste lo que hacía que creciera. Ahora contrasta eso con otro enfoque,
un hombre que no está tratando de impresionar constantemente, que no necesita validar su valor a través de la atención de una mujer, que vive su vida con dirección. Cuando está con ella, está presente de verdad, escucha, observa, conecta, pero cuando no está, desaparece en su mundo, no porque la ignore, porque tiene algo más. Y eso genera una percepción completamente distinta. Ella no siente que él esté esperando, siente que él elige. Y hay una gran diferencia entre alguien que está disponible y alguien que decide estar. Lo primero es fácil de reemplazar, lo segundo no. Cuando una mujer percibe que no es el centro absoluto de tu vida, ocurre algo interesante. No se aleja, se involucra más, porque ahora hay algo que ganar, un espacio que ocupar, un lugar que no está garantizado. Y eso despierta inversión emocional, no desde la lógica, desde la experiencia. Empieza a buscar más contacto, a hacer más preguntas, a iniciar más, no porque tú la estés persiguiendo, sino porque ahora hay algo en ti que no está completamente accesible. Y lo que no está completamente accesible tiene valor. Pero hay un punto crítico aquí. Esto solo funciona si es real. Si estás mirando el teléfono esperando no responder, es falso. Si estás contando minutos, es estrategia. Si estás actuando ocupado, es evidente. Y lo evidente rompe todo. La diferencia no está en la acción, está en el origen. Cuando tu vida está llena, no necesitas fingir ausencia. Cuando tienes propósito, no necesitas controlar tiempos. Cuando estás enfocado, el espacio aparece solo, y ese espacio es el terreno donde el apego crece. No porque lo diseñaste, sino porque lo permitiste. En el momento en que dejas de centrar tu atención en si ella piensa en ti, algo cambia, porque entonces ocurre lo contrario. Empieza a ser ella quien te piensa, y ahí sin darte cuenta la dinámica se invierte. Lo que antes era persecución, se convierte en atracción. Lo que antes era esfuerzo, se convierte en interés genuino. Y lo más importante, lo que antes era superficial, empieza a volverse emocionalmente real. Pero esto apenas es el inicio. Pero esto tiene una consecuencia que casi nadie menciona. Cuando dejas de perseguir validación, empiezas a ver con claridad. Ya no te interesa gustarle a todas, te interesa observar quién realmente encaja contigo. Y eso cambia completamente el juego. Porque ahora no estás actuando desde la necesidad, sino desde la selección. Y cuando un hombre entra en ese estado, algo se vuelve evidente. No todas las mujeres responden igual. Algunas se alejan cuando no reciben atención constante. Otras se sienten incómodas cuando no tienen control emocional sobre ti. Otras simplemente desaparecen. Y eso no es un problema, es un filtro. Un filtro que antes no tenías porque estabas demasiado ocupado intentando agradar. Cuando creas espacio no solo generas atracción, también revelas intenciones. Las mujeres que necesitan validación constante pierden interés. Las que buscan control emocional se frustran. Las que solo querían atención, se van. Pero las que están listas para una conexión real, se quedan. Y no solo se quedan, se involucran más. Porque ahora no están interactuando con un hombre que intenta impresionar. Están frente a un hombre que tiene dirección. Y la dirección genera seguridad, no la disponibilidad excesiva. Aquí es donde muchos hombres fallan otra vez. Confunden desapego con frialdad. Se vuelven distantes, cortantes, incluso indiferentes. Creen que eso aumenta el interés, pero lo único que hace es romper la conexión, porque el apego no crece en la ausencia total, crece en el contraste. Presencia real, seguida de espacio. Conexión auténtica, seguida de misterio. Atención genuina, seguida de independencia. Ese equilibrio es lo que mantiene la tensión emocional viva. Si solo hay distancia, ella se desconecta. Si solo hay cercanía, pierde interés. Pero cuando hay ritmo, aparece el vínculo. Y ese ritmo no se finge, se construye. Se construye cuando tu vida no depende de una sola interacción. Cuando tu identidad no está atada a si alguien responde o no. Cuando tu tiempo tiene valor, incluso sin ella. Porque entonces cada momento que compartes deja de ser necesidad y se convierte en elección. Y la elección tiene peso, piénsalo así. Si estás siempre disponible, tu presencia no se siente especial. Si siempre dices lo mismo, tu comunicación no genera impacto. Si siempre estás ahí, no hay nada que anticipar. Pero cuando hay pausas, cuando hay partes de ti que aún no se revelan, cuando tu atención no es automática, tu presencia se vuelve significativa. Y lo significativo
se recuerda. Aquí aparece otro punto clave que pocos entienden. El apego no se construye solo en lo que haces cuando estás con ella, se construye sobre todo cuando no estás. En esos momentos donde ella interpreta, recuerda, imagina. Si cuando no estás, no hay nada que procesar, no hay crecimiento emocional, pero si dejas huellas, conversaciones que abren ciclos, detalles que no se explican del todo, momentos que no se cierran completamente, su mente vuelve. Y cada regreso fortalece el vínculo. No necesitas decir más. Necesitas decir lo suficiente. No necesitas mostrar todo. Necesitas mostrar lo que genere profundidad. No necesitas estar siempre. Necesitas estar de verdad cuando estás. Eso es lo que crea impacto. Ahora hay algo más profundo detrás de todo esto. Cuando un hombre deja de intentar controlar la percepción de una mujer y empieza a construir su propia vida, ocurre una transformación interna. Deja de actuar, empieza a ser. Y esa diferencia es imposible de fingir, porque la atracción real no responde a técnicas, responde a coherencia. Si dices que tienes una vida, pero reaccionas a cada mensaje como si fuera lo único importante, no hay coherencia. Si dices que tienes propósito, pero tu estado emocional depende de su atención, no hay coherencia. Pero cuando lo que haces, lo que dices y lo que proyectas están alineados, no necesitas esfuerzo extra. La percepción se construye sola, y entonces aparece algo que antes no existía: tranquilidad. Ya no analizas cada respuesta, ya no sobreinterpretas silencios, ya no necesitas confirmar interés todo el tiempo, porque entiendes algo fundamental: el apego no se fuerza, se permite. Se permite cuando hay espacio, se permite cuando hay tensión, se permite cuando ambas personas invierten. Y si solo uno invierte, no es apego, es dependencia. Por eso, cuando aplicas todo esto de forma real, ocurre un cambio definitivo. Dejas de enfocarte en cómo hacer que ella se enganche y empiezas a notar quién ya lo está haciendo. Dejas de perseguir respuestas y empiezas a observar acciones. Dejas de intentar gustar y empiezas a generar impacto. Y en ese punto ya no necesitas convencer a nadie, porque quien siente la diferencia se acerca, y quien no, se descarta solo. Esa es la paradoja. Cuando menos necesitas que alguien se quede, más razones tiene para hacerlo, no porque hiciste algo específico, sino porque finalmente dejaste de hacer lo que arruinaba todo. Y en ese espacio es donde el apego real empieza a crecer.